¿Qué es reflación? En el contexto de la economía. La definición de reflación se refiere a la implementación de una serie de políticas económicas, fiscales o monetarias, que tienen como objetivo combatir los efectos de la deflación, impulsar la producción y estimular el gasto. Por lo general, ocurre después de que una economía ha estado en un estado de recesión o de incertidumbre económica grave. También puede referirse a la primera etapa de recuperación de una economía después de un periodo prolongado de contracción. La reflación se puede utilizar para reducir la cantidad de tiempo que una economía experimenta una contracción, reducir la gravedad de la contracción, promover el crecimiento económico, inducir la inflación y detener la deflación. El término deflación se refiere a una disminución en el nivel general de precios de bienes y servicios, que ocurre cuando la tasa de inflación cae por debajo del 0%. Esto generalmente se ve como resultado de una demanda agregada débil, la caída de los precios de los activos o condiciones crediticias estrictas. Puede resultar en un aumento del desempleo, salarios más bajos y reducciones en la producción y la inversión. ¿Qué es el comercio de reflación? El comercio de reflación implica hacer inversiones en anticipación de un aumento en la inflación. Esto se puede hacer comprando activos que sean sensibles a los cambios en la inflación, como materias primas, bienes raíces y bonos protegidos contra la inflación. También puede implicar vender en corto activos que probablemente pierdan valor en un entorno inflacionario, como bonos a largo plazo y efectivo. La siguiente lista explora algunos ejemplos de posibles inversiones en una operación de reflación. Materias primas, metales como el oro y la plata, productos energéticos como el petróleo y el gas, y productos agrícolas como el maíz y el trigo. Bienes inmuebles, propiedades residenciales y comerciales, incluidos terrenos madereros y agrícolas. Bonos protegidos contra la inflación, bonos cuyos pagos están vinculados a un índice de precios, como los bonos indexados al IPC emitidos por el gobierno de EU. Posiciones cortas en bonos a largo plazo. Los bonos con vencimientos de 10 años o más tienden a perder valor cuando aumenta la inflación. El comercio de reflación es una estrategia popular entre los administradores de fondos de cobertura y otros inversores profesionales. Puede utilizarse para beneficiarse tanto del aumento de la inflación como de la caída de los precios de los bonos a largo plazo. Es importante señalar que algunos la consideran una estrategia de alto riesgo, ya que se basa en predecir correctamente la dirección futura de la inflación, la política de la Reserva Federal y otras variables económicas. Reflación versus inflación. Aunque son conceptos similares, es importante discutir la diferencia entre reflación e inflación. Ambos se refieren a un aumento general de los precios, pero hay algunas distinciones clave. La reflación es un término macroeconómico que describe políticas económicas específicas y su aumento resultante en el nivel general de precios de bienes y servicios después de un periodo de contracción o estancamiento económico. Es una forma específica de inflación que ocurre durante un tiempo en que la economía ha experimentado niveles crecientes de desempleo y niveles decrecientes de producción. El objetivo de las políticas reflacionarias es impulsar el crecimiento económico estimulando el gasto y la inversión. Por el contrario, la inflación es un término más general que se refiere a un aumento sostenido en el nivel general de precios de bienes y servicios, que no siempre está asociado con tiempos de recesión económica. También hay diferencias entre los resultados generales de reflación e inflación. La reflación se utiliza a menudo como una herramienta para combatir los efectos de la deflación y promover el crecimiento económico. Puede resultar en salarios más altos, precios más altos para los activos de riesgo, ganancias más altas y una tasa de desempleo más baja. Por el contrario, la inflación puede tener consecuencias negativas, como tasas de interés más altas, mayores costos de vida y disminución del poder adquisitivo. En muchos sentidos, se puede pensar en la reflación como una forma controlada de inflación.